pantalla. Creo que sí. ¿Verdad? Sí. Listo, entonces, gracias, Diana. Bueno, entonces vamos a irnos nuevamente, acuérdense, a su Drive. Vámonos a ubicar en el cuaderno que estuvimos trabajando el día de ayer. Voy a ampliar un poco esto. Yo creo que ven bien. Bueno. En este caso, recuérdense que como nosotros ya desde la clase pasada creamos un cuaderno de Colab, cada uno entre sus carpetas, una carpeta, generalmente el mismo Colab se las pinta de un color como amarillo naranjoso, van a entrar dentro de él y van a buscar su cuaderno. Ustedes van a tener posiblemente los que hayan trabajado, yo tengo eso, y van a tener uno que se llama como copia repertorio, o van a tenerlo como ustedes lo hayan reetiquetado. En mi caso, yo lo renombré de esta forma, o sea, el mismo nombre que tenía inicialmente, M2.1 Neas Clonotipos y mi nombre. La cuestión es que ustedes van a coger, van a darle clic derecho sobre él y van a entonces a cliquear donde dice Google Colaboratorio. Listo. Si todo está bien, ustedes van a poder abrir su cuaderno y van a estar entonces viendo todas las instrucciones nuevamente. La idea es que ustedes ya han hecho cosas que les han quedado guardadas en sus propias carpetas. Recuérdense que en su unidad, en el Drive, dentro de Remark Results, van a tener entonces algunos de los resultados dentro de R módulo 2 de lo que han corrido, ¿cierto? Incluso si ustedes hicieron la última instrucción que vimos en la clase pasada, fuera del módulo de módulo 2, o sea, dentro de la carpeta resultados de R, van a tener un archivo que se llama myenvironment.rdata. ¿Esto qué es? Es todos los archivos, objetos que hemos creado, datos que hemos creado en el R, en ese ambiente que generamos de R, pues lo hemos almacenado. Entonces, podemos, en vez de ponernos a correr todo, en caso tal de que, por ejemplo, algo demorara mucho en correr, ustedes simplemente podrían, desde su Colab, ¿cierto? Pues ingresarlo, llamarlo, y él montará todos los objetos y resultados que ustedes tenían anteriormente. Entonces, es una forma fácil de ustedes estar guardando su información o sus resultados. Pero bueno, para poder entonces retomar, ustedes igual tienen que hacer algunas cosas inicialmente para poder utilizar su cuaderno. Y la idea también es como que ustedes puedan entonces estar navegando en este tipo de situaciones en las cuales no pudieron completar, se interrumpieron, tuvieron que posponer el análisis, entonces ustedes puedan continuar. ¿Qué tenemos que hacer siempre que entremos al cuaderno? Pues ya ustedes imaginarán, vincular nuestro cuaderno de Colab con nuestra carpeta de Google Drive. ¿Por qué? Porque acuérdense que aunque hacen parte de del mismo medio ambiente de Google, pues ellos son aplicaciones distintas. Entonces lo vinculamos, miren, conectar al Google Drive, señalan la cuenta donde tienen vinculados o que tienen sus archivos, la que hemos compartido en las carpetas del curso. Vamos a permitir, ustedes conocen eso, y en unos segunditos ya nos va a montar nuestro Drive. Una vez montado les aparecerá este anuncio. Ya lo de vincular carpeta, lo de vincular, pues ya esto lo hicieron, entonces no lo tenemos que repetir. Vamos a hacer las primeras instrucciones como clonar el Trust, porque vamos a todavía utilizar algunos que otros programas o instrucciones como tal del Trust. Entonces, para poderlos correr, pues van a tenerlos que nuevamente instalar. Recuérdense que las que son instalaciones directamente del R ya no los tenemos que, simplemente tenemos que llamarlos y ya, pero estas instrucciones que son de gclot, o sea, del GHub, perdón, sí van a tenerlas que correr nuevamente. ¿Listo? Entonces, ahí tardará unos segundos.
Vamos a correr los primeros comandos y llegamos hasta aquí. No vayan a correr este que dice Content Run Trust, ya no es necesario porque ya corrimos ese comando y sabemos que también demora bastante. ¿Cuál sí clonamos? Clonamos también el repositorio de Rima Pipeline. ¿Listo? Y luego nos saltamos hasta, miren, hasta instalación de paquetes de R, o sea, hasta el punto 4. Es decir, hasta ahora solo hemos montado nuestro Google Drive, que era paso que siempre tenemos que hacer, que acuerde que está en el punto 2, ejecutan esos pasos del punto 2. Hacemos los pasos de gitclone, los de make, y luego saltamos al punto 4, que es instalar el R y cargar los paquetes. ¿Por qué? Porque el R está instalado directamente. ¿Listo? Vamos a tener que hacer esto y montamos nuestras librerías. Unos segunditos. Listo, aquí ya está. Recuerden que aquí nos va a aparecer las 4 rutas. Si todo está bien y las he enlazado de forma correcta, aquí ustedes van a tener esas 4 salidas y esta, que es la importante, va a ser un poco más larga para ustedes con un poco de letras y números, pero es porque es un enlace, un vínculo virtual, pero tienen que tener esas 4 rutas. Y cargar las librerías, que sería el punto 4.2. ¿Listo? Entonces hacemos paso 1, perdón, el punto 2, que es vincular con el Drive, clonamos los directorios de GitHub, después nos vamos al punto 4, instalación de librerías, y hacemos el 4.1 y el 4.2. Eso los tenemos que hacer siempre porque tenemos que instalar los paquetes que están fuera de nuestro entorno. Recuerden que este demorará unos 2 minutos. Ya. Estará cargando. Listo, ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos, mientras esto termine de cargar, vámonos a la última parte. Acuérdense que ustedes pueden ir en su directorio. Si ustedes no tienen su directorio, que les aparezca oculto, hundan aquí en la parte de superior izquierda, les desplegará y bajan hasta donde dice exporte su ambiente de R, o sea, el punto 5.3. En el 5.3 ustedes tienen dos opciones. Ya la primera la usaron en la clase pasada, que fue cuando terminamos de correr. Ustedes simplemente dieron grabar imagen y dieron una ruta. Esta ruta es la que acabamos de ver y nos guardó el archivo que nosotros vemos ahorita en la carpetica, que es este. Siempre que vayan a dejar de parar, porque van a continuar ese día, tienen que parar, ejecuten este comando. ¿Listo? Siempre ejecútenlo para que les pueda guardar sus resultados. Pero cuando vayan a continuar, lo que van a hacer es cargar esos resultados. ¿Y cómo lo cargan? Con este segundo comando. Ese segundo comando, mire lo que necesito diciendo, cargar y que ese mismo o esa misma ruta que nosotros estamos dando. Por ejemplo, aquí Content, G-Drive, MyDrive, Rima, Result, R-Result y Environment. Si ustedes, por ejemplo, por X o Y motivo, lo escribieron mal o no se acuerdan y le hunden, mire que les va a decir, no, problema, no, algo quedó mal y uno dice, bueno, aquí qué pasó, por qué está. Pero yo sé que está aquí, yo lo veo aquí, bueno. Ustedes pueden, de otra forma muy sencilla, es irse a la carpeta que está a la izquierda, y solo es para mostrarles, no es necesario que vayan a cambiar el comando. Se pueden ir a la izquierda, pueden ir a buscar esa ruta, que es en MyDrive, GDrive, MyDrive, en resultados de Rima, resultados de R, y miren que aquí tenemos My Environment Result.
¿Cómo podemos utilizar para copiar esa ruta? Hunden o presionan clic sobre esos 3 punticos que aparecen aquí al lado derecho, copiar path, y él ahí ya les ha dado la ruta completa, absoluta, pues de este archivo, de este RData. Y ahí sí ya, si ustedes lo ejecutan, mire que lo va a reconocer porque él está completo. Si ya lo corrieron, él ya va a tener todos nuestros resultados y no vamos a tener ningún problema. Ya si ejecutamos cualquiera de las instrucciones, pues en teoría nos debería funcionar sin ningún problema. ¿Listo? Todos estamos hasta allí, todos pudieron cargar. Sí, eso. Gracias, Alejandro. No sé, alguien que tenga problema, el Genaro también. Eso, excelente. Sí, con los deditos arriba es muy fácil ver. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos, quedamos hasta el punto, vamos a colocar aquí el índice, quedamos por aquí despuesito, creo que terminamos esta parte, quedamos hasta el uso de genes, que pudimos ver diferentes formas de representarlos, algunas pues van a ser más prácticas que otras, unas van a ser muy prácticas para poder comparar entre muestras, de pronto en el análisis, mirar en detalle, otras serán más adecuadas para que nosotros las colocamos a nivel de publicación o queramos representar algo en alguna presentación, póster o artículo, ¿no? Pero ahí ya les indicamos diferentes formas de representar los resultados dependiendo de lo que necesiten y todos, como vieron, fueron enfocados en lo mismo en comparación o representación de el uso de los diferentes genes BDJ. Ahora, y también pues vimos cómo exportarlos, vimos algunas formas de representar toda esa información que pues como vimos aquí es bastante densa de observar, de poderla representar y si nosotros quisiéramos ver, pero no, yo quiero ver cómo es el uso de genes en comparación con todos los individuos, pues utilizamos en este caso un gráfico de comparación de todos contra todos, como decir así, un análisis de representación reducida de todo el uso de genes de todos los individuos y ver cuál era el que tenía más parecido en el uso de genes comparado con el otro. Que hasta en este caso no es lo mismo que ver quiénes tienen los mismos cronotipos. Es un análisis distinto, ¿listo? Y lo estamos viendo con índice de diferenciación de Jacquard o con un valor de correlación. Es decir, cada uno de los genes que tanto se presentaban en un individuo contra el otro y empezaban a verse eso. Un valor más cercano a uno indica pues una correlación más alta y un valor más bajo pues va a decir menos correlación. ¿Listo? Y análisis de clúster que fue hasta donde vimos. Y quedamos a lo que sería el análisis del espectrotipo. Entonces, este es un gráfico que bastante, que uno lo puede ver bastante o que se suele utilizar. Y él va a permitir representar todo lo que es la recombinación de esos segmentos BDJ, debido a que como ellos tienen esa unión imprecisa entre las diferentes partes, pueden predecir diferentes longitudes como tal de eso, y también pues, los diferentes tamaños de los genes, pues va a permitir observar un patrón de distintas longitudes cuando comparamos todas esas diferentes configuraciones que se formaron. Por lo tanto, nosotros podemos ver eso, ver cómo se puede comportar eso y compararlo, de hecho, entre todos, dentro de individuo o entre individuos. Entonces, esta medición del espectrotipo va a permitir ver esa heterogeneidad de las regiones del CDR3 por su diversidad en longitud y los diferentes tipos de células que se van pues, a formar. En los diferentes células pues, que se van a formar. Y esa composición de los diferentes tipos pues, va a formar entonces esa distribución que ya vamos a observar. Entonces, la medición es una combinación entre la expansión clonal y el uso de los diferentes segmentos y proporciona una forma para poder, digamos, definir diferentes parámetros, como lo podría ser si hay presencia de clonotipos inmunodominantes y si algunos de esos, por ejemplo, están bien descritos, poderlos comparar, ¿no? Y esos tamaños pues van a permitir caracterizarlos o visualizarlos entre ellos. Bueno, entonces esa visualización la vamos a poder realizar con parte de ese paquete que hemos estado utilizando, que es el paquete del Inmunarca. Aquí, miren que vamos a utilizar nuevamente la misma estructura, todo el lenguaje de R prácticamente vamos a estar utilizando o generando objetos, en este caso un objeto que se va a llamar spect, de espectrotipo, y vamos a utilizar para generar ese objeto, vamos a utilizar el comando que se llama red explore.
En ese vamos a especificar que vamos a utilizar es la lista de clonotipos divergentes del data frame y que acuérdense que este objeto que estamos aquí utilizando es una lista. Y de esa lista que utilizamos desde el inicio, donde nos reportaba todos los diferentes genes, B, J, todo, cuál era la frecuencia, todo eso que hemos generado y que lo obtuvimos, acuérdense, del programa CROSS4. Y le vamos a decir, y quiero que eso lo que me represente sean las longitudes. Lo que me genere, que va a ser un resultado de puros descriptivos, quiero que lo que salga, y acuérdense que esto significa, es el comando pipe, que es lo que salga de aquí, quiero que inmediatamente me haga en la misma instrucción lo siguiente, que es visualizarlo. Esa visualización pues va a permitirnos ver esa comparación y todo lo que nos salga de estos dos comandos van entonces a ser asignados a el objeto spec. La siguiente instrucción de esta tabla o este recuadro de instrucciones de comandos es que ese objeto que se me ha generado en la línea de arriba, quiero que me lo muestre y no lo va a imprimir en la pantalla. Entonces, ejecutando este comando, mire que me va a generar una tabla de distribución donde en el eje X lo que vamos a tener es esa longitud del CDR3 y vamos a tener en el eje Y el número absoluto o conteos, por decirlo así, de clonotipos por cada uno de los diferentes tamaños que estamos teniendo. Y lo que observamos es como un tipo, como una pequeña distribución donde cada barrita pues va a corresponder a uno de los diferentes individuos que nosotros tenemos ahí. ¿Qué es lo que nosotros esperamos aquí observar? Bueno, primero que todo, observamos que el que tenga mayor cantidad de clonotipos pues va a tener una abundancia o unas alturas mayores. Recuerden que estamos viendo son frecuencias absolutas de clonotipos. Por ejemplo, vemos que el individuo 13 efectivamente podemos ver que la linecita acá es más pequeña, mientras que el rojo es intermedio, el amarillo le sigue y el NEAS 18, que es el azul intenso, pues es bastante más alto. También podemos ver que la mayoría tienen su pico máximo de altura en esta parte, pero de pronto aquí es un poco difícil verlo, pero ahí podemos rápidamente dar una exploración general. Acuérdense que si ustedes exportan, va a quedarle este gráfico guardado en su carpeta de R resultados dentro del módulo 2 como espectrotipo.pdf y ustedes pueden acomodar el tamaño como ustedes deseen para que pueda ser más fácil de observarlo. ¿Qué podemos ver? En términos generales, hay pequeñas lecturas también o pequeños clonotipos de tamaños menores de 25 hasta un poquitico más de 25, 26. La mayoría de abundancia está entre 28 aproximadamente a 35, 40 tal vez de tamaño y de ahí empiezan a presentarse en menor frecuencia y prácticamente después de 35 presentamos muy bajos, posiblemente pues no van a ser mayor, digamos, mayor frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿O qué es lo que se espera? De que estos clonotipos, si ellos se presentaran de forma realmente, digamos, normal, presentarían una distribución cerca a una campana de Gauss. Pero si hay algún sesgo, hay alguna, digamos, infección, algún, como decíamos, clonotipo inmunodominante, él va a presentar un sesgo o una desviación de esa distribución, sesgando a que se presenten más picos o bimodales, trimodales, y haciendo que nosotros podamos ver si hay un patrón distinto a lo esperado y entonces nos estaría dando un indicativo de que algo está pasando. Entonces, también una comparación de esa forma de la curva pues nos va a indicar ciertas cosas. Bueno, entonces esa es uno de los gráficos. Esto lo podemos observar, voy a colocarlo aquí, podemos observarlo en términos de nucleótidos, que como lo tenemos aquí, o también lo podemos graficar en términos de aminoácidos. También, ¿qué podemos observar? Podemos hacer eso mismo, pero en este caso podemos, aparte de transformarlo en nucleótidos, podemos también decir, bueno, pero eso ¿cómo se compuso? Porque puede haber que una misma tamaño se componga de diferentes clonotipos configurados por diferentes uso de genes, ¿no? Entonces, podemos definir algunas de estos,
categorizándolos o coloreando esa información para poder enriquecer nuestros resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si yo coloco aquí, miren, que nosotros tenemos, quiero visualizar el espectro tipo de nuevamente mi base de datos que tenía. Por ejemplo, aquí yo le voy a especificar el individuo, digamos que yo tuviese el individuo 1, por ejemplo, quiero identificarlo, quiero que sea por nucleótidos. Y el segundo gráfico que tengo aquí, que es el P2, quiero que me haga lo mismo, pero en vez de que me lo coloque por nucleótidos, quiero que me lo grafique por aminoácidos y quiero que aparte de eso me enriquezca esa información con cuál es la abundancia de las cadenas U. Como vemos aquí, entonces, por eso es aminoácidos más entonces la información del V. Y quiero que toda esa información me lo guarde en el objeto llamado P2. Y la primera, que era nucleótidos, que me lo llame en el objeto P1. Ahora, quiero que ese objeto P1 me lo sume al objeto P2. Es una forma, digamos, de poder agrupar diferentes gráficos y que me lo asigne al objeto llamado P3. Y luego, en la última instrucción, quiero que me lo llame, que me llame ese objeto que he creado, ese gráfico, como P3. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a obtener este gráfico de esta forma. Si yo, por ejemplo, quisiera, voy a colocar aquí, solo el gráfico que me interesara fuera el segundo, entonces simplemente le diría, quiero que me muestre P2. Entonces, colocarían ustedes aquí P2 y les mostraría ese gráfico. ¿Listo? Entonces, así es como ustedes pueden ir manejando su script. En este caso, miren, cambié para el individuo 1. Miren cómo cambia un poco el resultado. ¿Listo? Pueden ver que, por ejemplo, el individuo 1 comparado con el individuo 2, miren, tienen esta parte similar. Esta parte similar. Tienen más o menos la misma caracterización, como el mismo pico, pero acá termina siendo un poco más achatado. Pero este individuo 3, miren que hizo su pico bajo y tiene aquí como un estilo de distribución bimodal. Es decir, tiene una depresión y después vuelve y sube. Y podemos ver que el uso de genes del V es distinto entre dos. En este aquí tendríamos, por ejemplo, el 3, el 4, son como las zonas como más amarillas, pero acá tenemos más que todo, en este caso, del B5 que está grande aquí, del B5 y el B5 51, del B4 34, B4 34. Entonces podemos ver que están distribuidos de una forma distinta. Aquí tenemos solo representados un número, creo que son 10 de los más frecuentes, y ya los otros pues los pone como otros para no llenarnos de información y solo ser los más representativos. Pero ahí fácilmente podemos estar viendo que hay una diferencia en ellos y que por lo menos el individuo 13, ahí ya podría ver el individuo 3, que es el NEAS 13, que aquí veíamos que tenía muy pocos cronotipos, pero aparte de eso, esos cronotipos que está presentando tienen una diferencia que está mostrando que hay una marcada, digamos que se ha crecido, digamos, con infección, y por eso estamos observando diferente uso de genes posiblemente. Podemos exportar nuestros gráficos, en este caso el gráfico P3. Ahora podemos entonces comparar, porque aquí tenemos de forma individual, y pues aquí tenemos 4 individuos y lo podríamos hacer relativamente fácil. Pero si nosotros quisiéramos comparar diferentes o muchas muestras, pues va a ser entonces un poco más engorroso. Entonces podemos utilizando la misma estrategia que hemos venido utilizando, mire, repertorio, explore, le decimos el objeto, toda la lista de individuos, queremos que nos lo agrupe por las longitudes, pero la longitud no en este caso de nucleótido, que quiero que sean de aminoácidos, y lo que me salga de este resultado con el comando pipe, quiero que lo que salga aquí me lo grafique, miren, visualizar, y que eso me lo grafique considerando o agrupando por el término virus, ¿cierto? ¿Y de dónde me saca esa información? Quiero que me aporte un metadato. Eso sale del dato meta, que yo en un comando más arriba, no me voy a tanto, ya se lo especifiqué. Pero puedo, para confirmar que lo tenga, acuérdense que ustedes pueden darle la ventanita más code, ¿cierto? Para tenerlo. Y aquí podemos escribir la palabra meta para que nos llame el objeto meta y veamos si efectivamente tenemos ese metadato. Y aquí lo tenemos, donde nos dice que las muestras que aquí tenemos, ¿cierto? Se llaman de tal forma y tienen la categoría si están o no infectados o fueron ocasionados por infección por un determinado virus. Ahora, todo este comando lo asignamos al objeto
spec, ¿cierto? Spec R, espectro tipo group, y lo podemos entonces llamar por correo. Y aquí lo que estamos viendo es entonces esa comparación, donde podemos de pronto exportarlo, se va a llamar en esta carpeta módulo 2 espectro tipo grupo. Voy a meterme. Y aquí entre estos debe haber algo que llame espectro tipo grupo, que es este, me lo cargo. Y miren que aquí lo que me está mostrando es para cada uno de los diferentes tamaños de la longitud del CR3 en aminoácidos, que es lo que nosotros le dijimos, me está mostrando cómo es la distribución o la frecuencia para los que no son Zika y para los que son Zika. Y podemos ver que hay pues diferencias en tamaños de entrada, pero bueno, tenemos pocos datos, cada punto me lo está representando allí, ahí tenemos la distribución, pues no es lo ideal, pero aquí es por fines del curso de que se puedan correr en un tiempo que hemos destinado. Pero ustedes ahí fácilmente pueden ver que, por ejemplo, en este caso hay diferencias, en este caso hay diferencias, mientras que ya en los repertorios más, en los CR3 más grandes, pues no presentan mucha diferencia en tamaño. Generalmente es más en la parte inicial, ¿cierto? En la parte de los 10 a 13. Y podemos observar aquí arriba que sería si se presentan diferencias significativas o no, pero aquí 2 contra 2, pues no vamos a tener diferencias significativas. ¿Sí, Andrés? Gracias, Nelson. Lo que pasa es que si uno piensa o sea, si uno piensa en la representación de los diferentes tamaños de los CR3, en teoría, el área bajo la curva debería ser igual cuando uno compara dos Exacto. poblaciones que son realmente comparables. Entonces, para este ejemplo puntual, no estoy seguro de que se pueda comparar. Tal vez es porque, o sea, no sé por qué, no No, tienes razón. estoy seguro de que en Ajá. realidad, por ejemplo, ahí pueda uno así tuviese diferencia estadística o no, porque no sé si es que se está teniendo más lecturas y por eso se ve más. ¿Sí, sí me hago entender? Exacto. Sí, claro. De hecho, lo que usted dice es exacto, es correcto. Aquí lo que nosotros estamos viendo es una comparación en últimas de cuáles serían los clonotipos, pero es porque eso puede tener repercusiones, digamos, en el análisis, cuál tuvo más, por ejemplo, diferencias, simplemente en términos, digamos, de la riqueza que está observándose diferentes clonotipos. Pero eso tiene mucho que ver con, claro, con el número de lecturas que nosotros estamos observando. Más adelante vamos a ver que vamos a hacer unos ajustes por profundidad o por número total de RIT que fueron mapeados a CDR3 para tratar de corregirlo. Pero aquí, claro, aquí, por ejemplo, el individuo 18, que era uno de los que más tenía datos, bueno, por acá arriba estaba, pues va a tener un efecto y va siempre a tener mayor cantidad de lecturas. De hecho, si miramos, creo que el siguiente comando, tratamos de eso mismo, tratarlo de ajustar un poco mirando esas ambulancias relativas. Pero de hecho sí, incluso se puede repetir el gráfico, ahorita si nos queda tiempo lo tratamos de repetir, relativizando esas frecuencias. ¿Listo? Pero sí, va a tener un sesgo allí, eso es completamente correcto. Bueno, otra forma de visualizar o digamos de comparar, como en la misma línea de lo que estamos mirando, es ver cuáles son las cantidades, digamos, de diferente expansión de clonotipos. Y aquí lo estamos viendo de todas maneras en términos, de todas maneras, de los conteos que se están observando. Entonces, como vemos, aquí podemos generar una representación de esas agrupaciones dependiendo de cuál es la frecuencia de cada uno y lo podemos representar, aquí los podemos especificar, vamos a especificar por ejemplo como poco expandidos con esta frecuencia, medias, largos o hiper expandidos como 1, ¿listo? Sacamos las frecuencias y podemos entonces visualizar esto, como lo vamos a ver aquí, una forma de saber en términos, en este caso de abundancia relativa, cómo se están repartiendo esos clonotipos que se están observando. En este caso, yo voy a exportarlo y voy a exportarlo para acá y voy a colocarlo en zona abundancia. Que aparezca listo. Como, por ejemplo, podemos ver algo que ya nos estábamos intuyendo, que era que el individuo 13
que tenía pocos clonotipos, pero los clonotipos que tienen están en una expansión grande. Mientras que los otros individuos tienen una expansión media, en la mayoría de, casi el 75% de su repertorio, y el 25% restante se reparte en gran o hiperexpandida, ¿no? Entonces, ahí podemos ver algunas diferencias. Podemos también agrupar, por lo mismo con el metadato, donde podemos ver cómo se está repartiendo. Aquí simplemente Zika no Zika. Podemos ver cómo se está comparando, que hay diferencias, sin embargo, pues hay una amplia variación de los datos y nuevamente, pues por el N no lo podemos tener una prueba de diferenciación estadística o sí, de diferencia significativa. Pero en este caso, mire que aquí ya lo tratamos de corregir un poco, comparando es en términos de la abundancia relativa, como una forma, digamos, de tratar de corregir ese sesgo que se está presentando por esos conteos absolutos. Bueno, terminemos para que no nos pasemos más de la media hora. Vamos a tener también una comparación del clonotipo. En este caso, ya lo que estamos comparando es un diagrama de un heatmap. Nuevamente tenemos el objeto rep, hacemos todo nuestro cronotipo diferente y lo vamos a guardar en el objeto que se llama comparaciones repertorio. Y aquí lo que vamos a tener es simplemente una comparación de qué es lo que se está compartiendo con qué. Y aquí vamos a ver que los que tienen mayor cantidad de valores sobrelapados, pues van a tener entonces valores o colores más tirando hacia lo rojo. Es decir, aquí estamos observando valores de similitud de más o menos 134 cronotipos que están siendo compartidos entre NEAS 4 y NEAS 18. NEAS 18 con NEAS 2 están siendo 127 y así sucesivamente, mientras que por ejemplo NEAS 13 está compartiendo solo 44, 44 con NEAS 2, 44 con NEAS 13, 40, perdón, con NEAS 4, con NEAS 2 y con NEAS 18. Es decir, todos tienen 4. Es decir, básicamente se está compartiendo los mismos 44 con todos los individuos. Y es el que tiene menos cronotipos. Y es de esperarse porque a pesar de eso, este es el individuo que tenía menos cantidad de repertorio. Entonces, de entrada va a tener un sesgo a que va a ser el que tiene menos compartidos. ¿Listo? De todas maneras, tampoco este es un estimativo, es una forma de representarla muy general. Acuérdense que vamos a ir ahondando en índices más específicos porque aquí simplemente puede tener un individuo, un clonotipo, ¿cierto? Por ejemplo, el NEAS 13, y este tener el mismo clonotipo, pero este tener una abundancia altísima y es una abundancia bajísima, ¿no? Simplemente es presencia-ausencia. Pero así es una forma de representarlo. Otra forma de representarlo podría ser con diagramas de Venn, que puede ser una alternativa muy, muy agradable, muy fácil de ver cuando tenemos, por ejemplo, 2 a unos 6 máximo de individuos. Pero si ya queremos comparar un número más grande, pues termina siendo difícil y ahí es cuando tendríamos estas opciones de los heatmap que pueden ser más apropiadas. Bueno, guardamos en nuestro resultado y podemos guardar finalmente nuestro directorio para retomar estos resultados en la siguiente guía. ¿Listo? No es necesario, si de todas maneras no se han cargado todos, hasta la primera mitad que hayan corrido es suficiente porque fue la corrida y de la mitad para abajo fue prácticamente que hemos tenido representaciones, pero ya veremos que vamos a empezar a hacer análisis sobre ya específicamente el repertorio del TCR o del BCR. ¿Listo? Entonces, no sé si hay más preguntas por ahora. ¿Todo está claro? Podemos, no sé. Listo. ¿No? Ok. Entonces, un segundo. Bueno, entonces ahorita vamos a continuar ya con lo que sería, voy a cerrar esta, vamos a irnos a nuestra carpeta de bioinformática inmunología, vamos a ir a práctica y en práctica nos vamos a buscar, ustedes ya deben de tener todos habilitados,
dos cuadernos adicionales que van a ser el M2.2 y el M2.3. El M2.2 va a ser para el análisis de TCR y el 2.3 para BCR. Todos lo tienen disponible. Por si alguien le ha fallado el correo, no les actualizó, por favor nos confirman. Listo, Genaro bien, Alejandro también. Los demás, ¿cómo van? Cristian, Andrés, listo, bien, bien, Tulio. Sí, porfa, tenemos una pregunta por ahí. ¿Nos pregunta? ¿O fue mi impresión? Creo que no, sí. No, no, creo que bueno. Listo, creo que todos estamos bien. Con muchas manitos arriba. Ok, entonces vamos a abrir primero el 2.2, que es el de TCR. Vamos a abrir acá. Listo. Bueno. Lo primero que vamos a hacer, al igual que todo el resto de guías, va a ser vincularnos con nuestro Drive. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que cada cuaderno, como es un libro de trabajo aparte, va a requerir entonces conectarnos a nuestro Drive de forma independiente. Ajá, sí. Ay, tienes toda la razón. Eso primero antes de. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Diana. Por favor, incluso yo aquí ya le estaba embarrando porque les voy a modificar su cuaderno y a todo le empieza a aparecer lo que yo estoy corriendo. No, lo que nos dice Diana, recuerden de que para que ustedes puedan guardar y puedan editar y les quede todo lo que hagan, van a tenerse que ir a File, guardar una copia en Drive, él les va a desplegar una nueva pestaña al lado generalmente derecho, la cual les va a decir copy de, ¿cierto? Este cuaderno. Entonces ustedes pueden coger, copian y modifican ese nombre. Si quieren puede colocarle, yo siempre le coloco nombre aquí para acordarme o el curso tal, ¿cierto? Y ahí les va a quedar guardado con este nombre. Y ahí ya al ser de su propiedad, pues van a poder editar. Siempre traten de cerrar este porque podemos confundirlos en ir ejecutando un lado al otro y cuando se dan cuenta, ay, corrieron en el que no era y no les va a guardar. ¿Listo? Entonces cierren el otro y confirmen de que todos estén con su cuaderno de trabajo. Listo. Ahora sí, vámonos a el ítem 2, que es vincular datos con el Drive. La parte de la introducción, bueno, ustedes ya la conocen, ya lo vieron en el video de la clase pasada. Vamos a permitir conectarnos al Drive, vamos a vincularlo con nuestra cuenta, vamos a conferir los permisos. Listo. Y ya está montado. Nosotros tenemos que volver a instalar por lo que mencionamos anteriormente, de que aunque ya corrimos el paquete de Tross y ya hicimos todo lo que necesitamos y tenemos nuestros resultados, sí necesitamos algunos scripts o comandos que están incluidos en este paquete o en este GitHub que hemos clonado. Por lo tanto, necesitaremos volver a descargarlo. Acuérdense que lo clonamos con el comando gclone. Entramos a esa carpeta, damos el comando make para que él haga las instalaciones pertinentes y después hundimos cd para salirnos de esa carpeta y estar bien. Aquí me excedí y hundí probar el TROS 4, pero no es necesario, ahí simplemente les va a salir las opciones, no va a pasar nada. Y vamos a hundir entonces también para clonar el repositorio de RIMA, que también va a tener varios comandos que vamos a utilizar. Inmediatamente después paramos prácticamente al punto 4, donde dice instalación del R, que también recuerden que tienen que instalarlo para poder hacer uso de él en este cuaderno y finalmente vincular con sus librerías y verificar que las rutas de las librerías sean correctas.
Entonces vamos a cargar hasta ese punto y después vamos a cargar las librerías de Elena hasta ese punto todo seguidito. Prácticamente solo es hundirle. ¿Algo está pasando? ¿Qué pasó? Está cargando todavía. Entonces vamos a ver seguidito hasta el punto 4.1. Y ahí damos unos segunditos que todos lleguen y mientras carga también todos nuestros paquetes. Acuérdense que ustedes fácilmente se dan cuenta, independientemente en dónde estén de su cuaderno, porque aquí arribita les va a aparecer el logo del Colab en color gris si está corriendo, en rojo si algo pasó malo, o sea, si falló, o de color naranja si todo está bien, si ha corrido de forma correcta y está ya disponible para ejecutar un siguiente comando. Bueno, aquí me sale a mí un errorcito de guardado, pero es porque posiblemente se desconectó algún segundo y ahorita vamos a ver qué pasa con esto. No, no es nada malo, pero les va a salir. Ya les indico. Voy a esperar que termine de correr, de montar los paquetes. Bueno. Aquí, ¿qué paquetes vamos a utilizar? Muchos de los que utilizamos la clase pasada. Esos paquetes A, PMSA fueron los mismos. Dplyr, acuérdense que es para todos esos pipeline en que utilizamos el py, que utilizamos modificadores, filtros, todo esto nos vamos a utilizar a partir de ese paquete. Y los paquetes específicos como TCR, NAR y Monarch, que son paquetes de R para análisis inmunológicos, y paquetes como ggplot o gsetlog para hacer gráficos. Y aquí me cargó y listo. Mire que él aquí me dijo que el grado automático ha fallado, pero es porque en algún momento se me desconectó y él reconoce como que algo quedó corriendo, pero aquí este cuaderno es levemente distinto. Entonces, si usted le entienden en mostrar diferencias, él les va a mostrar acá como qué es lo que tienen en su cuaderno y qué es lo que está viendo aquí. En este caso, simplemente le hundo guardar los cambios y ya todo está bien. Bueno, entonces ya aquí seguimos. Chum, chum. Vamos a definir ya nuevamente dentro de R. Acuérdense que acá arribita nos indica que es R el lenguaje de programación. Vamos a definir el directorio de trabajo que va a ser Content Drive My Write Rima Results. ¿Listo? Y vamos a cargar, y miren que yo estoy cargando ¿qué? ¿Esto qué es? Pues el ambiente que yo guardé de la guía pasada, que fue algo que acabamos de grabar o que ustedes grabaron en parte el día de ayer, que es este archivito. Miren, lo vamos a montar en nuestro cuaderno actual dentro de ese entorno de R. Vamos a tener todos los objetos, entonces no vamos a tener que volver a correr throws, no vamos a tener que volver a modificar los archivos, no vamos a tener que volver a hacer ajustes, no vamos a tener que volver a filtrar, partimos de lo que necesitamos del otro cuaderno. ¿Podríamos haber continuado todo en el mismo cuaderno? Sí, hubiéramos podido continuar todo de chorro en los mismos cuadernos, pero hubiera sido muy difícil, digamos, continuarlo. Ya ustedes luego adecúan sus cuadernos de trabajo como a ustedes les parezca más fácil, más agradable, porque acuérdense, si ustedes tienen un mismo análisis, ustedes hubieran podido simplemente hundirle runtime y correr todo. Y el derecho, pero aquí es más que todo para poder explorar, poder modificar. Bueno. Ya hemos cargado, ahorita lo que vamos a hacer es volver a cargar algunas de las funciones que necesitamos. Mire que en este caso yo le estoy diciendo que necesito cargar y mire que el comando que utilizo aquí es source
y le estoy dando una ruta. ¿Esa ruta qué es? Necesito que se vaya, y voy a utilizar esta carpetica que dice aquí, necesito que se vaya ¿a dónde? A Remap Pipeline, y mire que esa fue una de las carpetas que nosotros hemos generado y que hemos clonado con el GitHub. Necesito que se vaya a SRC, que se vaya a repertorio inmune. Espérate, no, en un repertorio, aquí, y que cargue un paquete que se llama TROS4 Metric Function, que sería este. Esto es lo que nosotros estamos cargando. Si ustedes, por ejemplo, por algún motivo le dieran doble clic a este archivo, miren, ustedes aquí al lado derecho les sale les despliega una ventanita en donde les muestra qué es eso. Y mire, todo este es el código de R que estamos montando, ¿cierto? Con este comando que le estamos dando aquí. Todo eso ya nos queda dentro de nuestro ambiente. Y cuando ejecutemos un comando que se llame, en este caso, como posiblemente algunas funciones como metric function, van a correr directamente sobre nuestro entorno de R. ¿Qué más cargamos? Perdón, no le envié el que era este de acá. Va a cargar, subir todos los paquetes, ya, listo. Ahora vamos a volver todo este objeto que nosotros llamamos anteriormente como raw connotative data frame list, vamos a volver un archivito más chiquitico que se llama CDR3. Y mire que no estamos haciendo ninguna modificación. Esto quiero que se llame así, ¿cierto? Vamos a generar en este caso dos objetos, como si los duplicáramos. Pero uno va a tener el nombre largo original y otro que se va a llamar solo CDR3. Y luego, acuérdense que este comando que se llama head es para que nos muestre las primeras 6 líneas del archivo CDR3. No recuerdo si son 6 o 10, pero él nos los va a mostrar. En este caso, nosotros lo que tenemos es un objeto que es una tabla table, que es la que tenemos aquí. Entonces nos va a mostrar las primeras 10 líneas de cada uno de esos, ¿cómo se llama? De cada uno de esos muestras dentro de esa lista, que es la que tenemos allí. Y miren que esto no es nada distinto a lo que estábamos trabajando desde la clase pasada, es el mismo archivo. Miren, el archivo que nos salió del TROS4, que lo volvimos una lista de archivos en R para poderlo manejar en el paquete de Monarch. Aquí lo mismo, vamos a continuar con esa misma estrategia, vamos a utilizar ese archivo de datos. Y vamos a empezar a modificar algunos de esas tablas, vamos a empezar a transformarlas, sacar información para lo que necesitamos hacer, es decir, enriquecer ciertos sitios, quitar tablas, utilizar otras. En este caso, miren que nuestra tabla aquí tiene un numeral que se llama numeral count. Por algún motivo, ese es el formato que tiene el TROS, pero en otros programas no va a reconocer esa palabra count, numeral count, reconoce la palabra count. Porque acuérdense que cuando tenemos ese numeral en muchos lenguajes de programación significa comentario. Entonces no lo va a identificar de la misma forma. Entonces en ese archivo lo colocó así porque él decía esto es el header y es un comentario, pero lo que importa son los datos de abajo. Pero él aquí lo toma como si la columna se llamara numeral counts. Pero necesitamos que sea counts. Por lo tanto, vamos a modificar esto. Pero mire que no es solo una vez que tenemos que modificarlo, tenemos que modificar 4 veces o equivalente al número de muestras que tenemos. Por lo tanto, vamos a hacer una estructura vamos a utilizar una estructura de loop que vamos a hacer mucho en esta y en la otra guía. En la clase pasada vimos una estructura de loop o un comando para loop, pero que fue utilizado con lapply, creo, sí, con lapply que utilizamos. En este caso vamos a hacer una estructura un poco más convencional, un poco más amplia. A mí me gusta más de esta forma. El otro es un poco más compacta, más elegante, pero me parece que este permite, pues, como entender mejor el comando. En este caso, mire, el comando de loop, un for, que vamos a decir, válgame para la siguiente lista de muestras, ¿cuál es la lista? Está representada en este paréntesis. Quiero que me cree una lista en el cual cada elemento lo voy a reasignar como un nombre o un ficticio, digamos variable, una variable que en este caso voy a llamar como i, y quiero que esto sea representado y que vaya del valor 1 hasta
Entonces aparece 2 puntos, entonces el primero es 1 hasta la longitud total del CDR3, que es el número de elementos de esa lista que tengo. Entonces, de pronto así es difícil de ver, pero si ustedes toman el trabajo y le dan nuevo comando y le dicen, yo quiero que me muestre qué significa eso. Length CDR3. Ah, es un 4, claro, porque es que el CDR3 era esa lista que ahorita Nelson me mostró acá. Si yo digo, pero bueno, ¿y qué significa 1, 2 puntos longitud de CDR3? Ah, me está diciendo que eso que va a ser un vector que va de 1, 2, 3 y 4. Entonces, este valor de i va a tomar el valor 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar todas las instrucciones que estén entre los corchetes. En este caso, abre corchetes, cierra corchetes y todo lo que esté aquí van a ser instrucciones. Entonces, podríamos tener X cantidad de instrucciones aquí que se hicieran y todos van a ser aplicados bajo esa estructura de loop. En este caso solo vamos a hacer una en el cual va a llamar el call name de el CDR3 el individuo para el individuo 1. Si nosotros copiáramos esto nuevamente siguiendo la unidad, yo quiero saber eso qué es. ¿Qué significa i? Si yo el i toma el valor 1, entonces ¿qué va a hacer? Aquí me quedó mal porque no puse el... No sé. Mire, va a ser a un individuo. Solo es la tablita para el primero. Y si yo le pongo el 2, va a ser a otro individuo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es lo que le está tomando es ese valor. Bueno, y quiero que el primer elemento de esa tabla, porque yo le digo, quiero que me muestres el call names de esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Quiero que coja y me haga esto y que me le ponga el call names, perdón, call names. Y el call name me muestra una lista de todas las columnas que tienen. Ah, ya. Y si yo le digo, y quiero que me muestre el elemento 1, ¿cuál es el elemento 1? Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, el elemento 1 es esto. Si yo le doy, se llama numeral counts. Y yo quiero que no, que eso no se llame count, sino que se llame count. Entonces eso es lo que yo le estoy diciendo allí. Y luego, que después de que haga este loop, me muestre nuevamente el archivo CDR3. Cuando lo ejecuto, mire, me hace esa instrucción y ya va a cambiar de esto a esto, en donde lo que tenemos es una tabla donde ya no tenemos numeral count, sino que todas las muestras tienen counts. Listo. Bueno, eso era para que supieran qué estamos haciendo. Se la puedo borrar, si quieren ustedes la van a tener, ustedes pueden modificarlo y pueden inspeccionar. ¿Listo? Eso es como lo que vamos a hacer y es la idea de todos estos comandos que van a ver que están muy complejos. Entonces ustedes ya van a entender qué estamos haciendo cada inicio y finalización de celda y lo que nos va a interesar interpretar es lo que esté en la mitad. ¿Listo? Otra forma que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, yo aquí, por ejemplo, yo quiero que el CDR3 voy a crear que se llame, en vez de que se llame clinic, que es un vector que le voy a asignar nuevo, mire que ustedes no lo tenemos aquí, yo le voy a decir, quiero que el primer individuo de clinic, perdón, el primer individuo del CDR3, quiero que me cree una columna que se llame clinic y quiero que a ese le ponga el nombre Nosica. Luego que porque eso es como alguna forma de formación que obtengo del metadato. Luego para individuo 2 quiero que me llame Zika y así sucesivamente para todos los individuos. Si lo corro, mire, lo puedo hacer. Y esto sería lo mismo que hubiéramos podido hacer de una u otra forma aquí. Y aquí puede resultar que dice, no, pues es aquí yo lo entiendo más fácil, es más representable, pero si tengo varios individuos, pues termina siendo la otra forma mucho más sencilla y no tengo que estar colocando datos de forma manual. Entonces, esta es una forma. Si nosotros, solo para chismosear, podemos ver esto que fue lo que yo hice. Entonces, CDR3 y quiero que me muestre las primeras 10 líneas. Y mira. Bueno, aquí hay un pequeño problema porque él solo me muestra. Miren que en el otro eran 10 columnas, pero aquí solo me va a mostrar entonces 10. Pero si yo hago una pequeña trampita, solo les voy a mostrar. Aquí como más, punto data, punto, y quiero que solo que me muestre solo el primerillo de estos, algo así. Mire, si ven, se ha generado esa nueva columna que se llama clinic y esa muestra que era la primera, ¿cierto? Que yo le dije que se llamara no Zika
Mire que me le he colocado esa columna, todas las entradas, cada una de las que me ha colocado ese nombre música. Y de pronto nos dirían, bueno, ¿pero para qué? Bueno, más adelante va a tomar sentido de por qué lo hemos categorizado así. Simplemente estamos enriqueciendo con información nuestra tabla. Ahora, quiero, confirmar que no tengamos ruido, secuencias raras, mugre, digamos. Entonces podemos empezar a aplicar una serie de filtros en forma de loop. En este caso, quiero quitar todo lo que sea un conteo que no sea, que sea, por ejemplo, si hay un valor de 0, se elimine. En teoría no debería ocurrir por si de pronto nosotros hemos reaplicado otro filtro, algo así que haya mermado, hecho una corrección, tengamos un 0, pues lo podamos corregir en este punto. En este caso, nuevamente, hacemos el loop en el cual para cada una de las muestras me va a generar un subset, es decir, me va a quitar filas en las cuales en mi data frame que llama CR3 para cada uno de los individuos, busque la columna que se llama count, que fue la que acabamos de renombrar, y búsqueme lo que sea menor, que sea todo lo que sea mayor que 0, lo vamos a retener. Todo lo que sea 0 se va a eliminar. Y lo que salga de aquí, de este filtrado, me va a reorganizar o me va a crear, me va a renombrar, por decirlo de alguna forma, y me va a colocar que esos son caracteres de cada una de estas columnas que llaman B, T, J. Me lo va a reestructurar simplemente. ¿Por qué? Porque estos vienen en un formato que posiblemente sea text o no sé, otro, pero queremos especificar que sea carácter. Porque algunos pasos más adelante necesitan que tenga esa estructura de datos. Y luego, de lo que salga, quiero que aparte de eso, también la columna se llame, una columna que llame sample, sea estructurada de tal forma que aparezcan también los nombres de nuestras muestras como caracteres. Y ya, simplemente corremos eso y mire que nos ha cambiado la estructura y aquí nos dice nuevamente y nos especifica que estas columnas, si ustedes ven, son como caracteres. ¿Listo? Y vemos que aparte de eso, tenemos una nueva columna. Ya no tenemos 11 columnas, sino que tenemos 12. Es decir, que hemos agregado, y puedo utilizar incluso el comando, yo que lo hice, mire, si lo utilizo. Mire que hemos agregado, después de la columna click, otra columna que se llama sample, en el cual nos dice cada una de estas a qué muestra pertenece. Si colocáramos aquí el 2, pues va a aparecer entonces el nombre de la muestra, que en este caso es NEAS4, y así sucesivamente. Bueno, ahora quiero que, aparte de lo que yo he hecho, quiero quitar todos los ruidos de secuencias que aparezcan como, no, como parciales, que aparezcan fuera de frame, que tengan ruido, bueno, lo que sea. Y quiero que me coloque una columna en la cual me diga si ese data frame está completo o no. Y mire que utilizamos la misma lógica. Por cada estructura, hagamos de esta estructura de loop para cada uno de los individuos, hágame este comando en el cual quiero que se me genere del objeto CDR3 una nueva columna que se llame isComplete, en el cual, y mire que estamos utilizando aquí una forma, digamos aquí disimulada, pero está ocurriendo, un loop, ¿cierto? Que tiene otro loop dentro, que es este sapply, en el cual él va a coger y va a mirar cada una de las filas y va a buscar si en la columna de CR3 va a aplicar una función en la cual él busca si en su contenido, o sea, en esta columna, si en su contenido, en vez de tener una secuencia de aminoácidos, aparece alguna de las palabras como parcial, fuera de frame, o aparecen cosas como raya baja, no, pregunta, pregunta, y si aparece alguno de ellos va a decir que la función es, o sea, si no aparecen va a aparecer que es completa, y si aparece alguna de estas va a decir que no, que es incompleta. Si lo vemos, mire que aquí va a aparecer entonces una nueva columna, ya no tenemos 12 sino 13, y podemos utilizar nuevamente nuestro comandito acá de trampa. Le voy a echar para abajo para poderlo ver más fácil. Mira por acá. Creo que sí. Aquí. Que era el de 13, sí.
Vamos a ponerlo aquí. Ah, bueno, me he dicho que incluso lo ha creado por acá. Entonces, si lo ejecutamos, mire que aquí ya tenemos is complete. ¿Listo? Todos estos son completos, pero eventualmente habrán unos que no lo son. Ahí lo que estamos haciendo es simplemente marcarlos, diciendo qué es lo que se tiene, qué no. Y ahorita lo que vamos a hacer en el siguiente comando es, como lo que queremos trabajar es el repertorio de linfocitos T, o sea, el TCR, lo que vamos a hacer es entonces, a partir de esta información, sacarlos, separar lo de B con lo de T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente un loop. Y mire que yo voy a generar aquí un objeto en el cual voy a llamar los nombres del CDR3. Voy a crear una lista. Bueno, voy a utilizar la misma lógica que utilizamos aquí. Voy a copiar esto. Mire lo que vamos a hacer. Yo aquí, si yo llamo, por ejemplo, mi lenguaje R, y yo llamo un objeto que se llame CDR3T, así, y lo llamo, ¿qué me va a salir? Nada, porque no lo he creado. ¿Y yo qué voy a crear? Un vector, en este caso, que es un vector de lista con una longitud equivalente a la longitud de CR3, que en este caso nosotros sabemos que la longitud de CR3 es 4, que son 4 muestras. Si yo creo esto, mire que lo que él me va a generar es un vector así, es una lista, 1, 2, 3, de 4 elementos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer luego de que creamos esa lista? Es empezar a enriquecerlo con este loop. El siguiente comando lo que estoy diciendo, y quiero que los nombres de esto sean simplemente los nombres, voy a correr este completo para que se vea. ¿Sí? Quiero que sean los nombres que tiene el CDR3. De tal forma que si yo hago esto, y esto, y esto, y luego llamo entonces el CDR3 de esta forma, lo que vamos a tener es un poco diferente a lo que vamos a observar ahorita. En este caso, mire que ya no aparecen como corchete, corchete 1, sino que aparecen como ya los nombres de cada una de las muestras. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de que nosotros podamos ir creando tablas, listas, pero esta lista, ¿cómo la vamos a enriquecer? Cada uno de estos archivos de CR3 vamos a coger y utilizar el comando subset, que vamos a filtrar los archivos y vamos a utilizar una estrategia muy parecida a lo que utilizamos acá con el anterior. La palabra grep, acuérdense que generalmente refiere a búsqueda, y él lo que va a hacer es que va a filtrar todos los datos de CDR3 en los cuales, o va a mantener los que en la columna, mire, grep, búsqueme todo lo que comience con este carácter, significa que comience. Acuérdense que ustedes pueden colocar sus noticas. Entonces, un gorrito. Aquí yo no sé con este, aquí. Significa comienzo, ¿cierto? Comienzo. Al comienzo tengan CDR3, TR de la columna o la variable que se llame V. Entonces él va a buscar aquí, esto comienza con TR, no, comienza con TR, no, comienza con TR, no, 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 no. Entonces él va a hacer esa búsqueda para cada uno. O que en la columna de J comience con TR. O que en la columna de la constante de la C, ¿cierto? Sea TR. Y él va a hacer eso. Los que cumplan con este criterio se van a mantener. Y al final también me va a hacer un segundo comando que dice que me suma el tamaño total de los conteos que tenga y me lo va a colocar en esa tabla de conteos. Es decir, me lo va a reasignar. Entonces, si yo llamo esto, ya me lo ejecuta y yo puedo ver entonces esa tabla, mire, para que podamos ver qué fue lo que él me ha generado. Entonces, mire que él ahí lo que hizo fue filtrarme y ya no tenemos todo ese conjunto de datos que inicialmente teníamos y mire que ya no comienzan con los mismos nombres. Ya aquí lo que nos aparecen son puros, ¿cierto? Mire, ya no aparecen, ya no los primeritos no son IG, sino que son TR. Y mire que incluso los conteos aquí nos va a colocar y son menores. Igual nos hace la suma total de todo el repertorio y mire que aquí es el valor que nos está colocando. Y aquí también podemos ver incluso algunas cositas, como por ejemplo aquí miren que este individuo nos colocó, estaba marcado como que no está completo, podemos ver que es en la línea o el cronotipo 6, y miren por qué no está completo, porque aquí dice que está fuera de frame. ¿Listo?
Entonces aquí vamos a poder, ya lo que tenemos aquí es todo el repertorio de T asignado para las diferentes muestras dentro de un objeto que se llama cdr3.tcr. Y ese es el que empezaremos a analizar. En este caso, entonces, empezaremos a hacer algunos estadísticos como para empezar a explorar cómo se está comportando ese TCR. Uno de los estimativos que podemos tomar es el número de clonotipos por kilo lecturas, es decir, número de clonotipos por cada 1000 lecturas que estemos tomando. Y este se calcula tomando el número de TCRs únicos, cada una de estas entradas, por decirlo así, para cada cadena por individuo sobre o dividido el total de lecturas que nosotros tengamos para la cadena, ¿cierto? Y ese resultado se va a multiplicar por 1000. Y eso se va a determinar como una medida de la diversidad de clonotipos. Aquí, mire, nuevamente vamos a definir un vector, la misma estrategia que se llama CPK, ¿cierto? Clonotipos por millón de, por 1000 lecturas, que es un vector tipo lista, y a él le vamos a agregar o vamos a hacer una función en el cual nos va a realizar ese cálculo, en el cual va a tomar todos los CDR3 y va a ser, esta virgulínea significa explicado o va a ser categorizado por la información de la muestra, el estado clínico y el tamaño de la librería. Y luego, ese CDR3 que vamos a tomar nos va a aplicar la siguiente función, que nos dice que va a tomar la longitud de todos estos que son únicos y los va a transformar como todos los valores de los CDR3 que se están encontrando dividido el tamaño total de la librería, que para eso lo sacamos por acá, y dividido 1000, que será lo mismo que esta relación, multiplicarlo por 1000. Y nos va a dejar solo 4 cifras significativas para cada muestra. Y nos los va a asignar entonces en ese objeto. Si lo llamamos, mire que nos va a calcular y nos va a generar entonces esa información por cada uno. Nos está dejando lo que nosotros especificamos, muestra, el estado clínico y el tamaño de la librería, y nos va a colocar entonces cuántos entonces clonotipos encontró para ese individuo y cuánto es el valor de eso en términos de clonotipos por millón que estaríamos por cada mil. Es decir, este dividido este multiplicado por 1000. Y para cada uno de los individuos. ¿Listo? Entonces, y ahí mire que nosotros nos está dando un valor de corrección porque va a depender de la cantidad, digamos, de lecturas o de, perdón, de clonotipos sobre el total de la librería que se esté generando de todo ese repertorio. Otro estimativo es, por ejemplo, la entropía y la clonalidad del TCR, que se utiliza para mirar las frecuencias de clonotipo y refleja tanto la riqueza como la uniformidad, es decir, es un estimador, en últimas, como por decirlo así, de diversidad, pero de forma invertida, debido a que no está tomando en cuenta más que todo cómo sería el número de clones más que tan diverso sea. La clonalidad, mire que se puede medir como utilizando una entropía normalizada sobre el número de clones únicos, que sería entropía de 1 menos el valor de Shannon, sobre el logaritmo de n, donde n es el número de clones únicos que estemos encontrando, que sería lo mismo a decir que es 1 sobre la uniformidad de Bielov. Entonces, un índice de clonalidad que sea más alto indica que un repertorio es desigual debido a que está ocurriendo una expansión de clones, posiblemente porque está reconociendo entonces una infección o bueno, alguna allí, digamos, algún agente que está reconociendo como extraño, propio, raro, entonces se expande. Aquí vamos a crear entonces ese vector de tipo lista que se va a llamar Single Sample TCR Clonary y vamos a crear un loop donde vamos a generar ese valor de clonalidad. Y aquí tenemos los valores para cada uno de los archivos. Ahora, también podemos obtener, hasta ahora lo que hemos hecho es un valor de clonalidad, que va a depender de eso. También utilizamos un valor de clonotipos por millón por mil de lecturas. Pero, de clonotipos, esos son en términos de la asignación de clonotipos internos que se ha tenido, es decir, sobre la librería total de clonotipos que hemos podido determinar. Pero otra forma que nosotros podemos calcular es la fracción de lecturas que han sido asignadas al TCR. Y esto es un poco distinto a la primera medida,
porque aquí vamos a tomar es total de lecturas, no es el total de cronotipos. Y no va a ser sobre el total de los cronotipos que estén contando, sino sobre el total de las lecturas de secuenciación que hemos obtenido. Y eso nos va a permitir tener como un estilo como de inferencia o indicativo del estado de infiltración, por ejemplo, de linfocitos T en un determinado tejido. Mire, va a corresponder entonces esa número de lecturas como todas las lecturas que se asignen al TCR, que se identifican mediante los prefijos de los genes B, D, J, que era lo que vemos que al inicio comenzaban como TR, ¿cierto? De los cronotipos identificados por el programa TROS, y la fracción que compone la fracción de lecturas de los genes, bueno, del TCR, dividida el total de todos los genes mapeados en la muestra. Y esta información va a salir entonces de los datos, o digamos, va a depender en parte de los datos que nosotros obtuvimos de las estadísticas de mapeo que hicimos en la primera guía. Mire que a pesar de que obtuvimos una cierta información, necesitamos otra información de otros pasos para poder realizar ciertos análisis. Por eso es que vemos que todo está entrelazado entre los resultados. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, vamos a generar 3 objetos tipo lista, ¿cierto? Vectores de lista, que van a ser el phi, los mapper reads y los estadísticas individuales, que este es el que yo les decía, que va a provenir de nuestro archivo de mapeo. Y vamos a realizar el loop, en donde vamos a grabar o vamos a crear una tabla, a leer una tabla, y esa tabla es ese estadístico de bands que vamos a tener. Ustedes de pronto no lo vieron, pero acuérdense que ustedes van a tener toda esa información en su unidad, por si ustedes quieren explorar. Mire que yo en la carpeta de estadísticos van, es lo que vamos a llamar, y cada una de estas muestras va a tener entonces una información, se lo deje ver, miren, en donde nos va a decir cuánto fueron los total de secuencias que se analizaron, cuántas fueron filtradas, bueno, X cantidad, y también nos va a decir en este caso cuánto fueron los reads mapeados, tanto individuales como si fueron mapeados y también fueron pareados los mapeados que se obtuvieron. ¿Listo? Entonces, a partir de esta información que es por cada muestra, pues se va a tomar para poder entonces obtener esos estimativos que estamos llamando aquí. Listo. Aquí simplemente vamos a crear esa tabla, ese archivo y los estadísticos individuales, que es lo que vamos a generar en este paso. Miren, aquí estamos obteniendo para cada una de las muestras cuántos fueron los reads mapeados. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, este es reads mapeados, que fue el primero, y era correspondiente al número que ahorita mostré en una de esas tablas. Y ahorita aquí podemos ya calcular el tamaño para cada uno y para la librería con total. Entonces aquí lo que estamos mostrando es cuánto fueron los reads mapeados, cuánto fue el tamaño de la librería, que fue la que estábamos contando allá anteriormente, que era esta tablita que salía por acá, ¿sí se acuerdan? ¿Estás? Y el resultado va a ser entonces la división entre ellos y nos va a dar el porcentaje, bueno, porcentaje no, el número de, sí, un porcentaje, una relación de cuántos de esos reads pertenecían a a una a un TCR del total de reads que se encontraron, y en términos comparativos puede ser un indicador entonces de lo que mencionábamos de infiltración de linfocitos T, por ejemplo, en un tejido, en caso tal de, por ejemplo, que se haga un análisis de RNA-seq en un tejido, por ejemplo, tumoral o algo así. Ahora, lo que vamos a hacer es especificamos el tipo de receptor, eso también lo podemos generar aquí, vamos a guardarlo para que simplemente nos quede la tablita de que todos estos indicativos pues van a ser del TCR, porque esto mismo lo podemos realizar para el BCR y luego podemos comparar si hay diferencias entre ellos. Aquí simplemente especificamos. Hemos creado entonces las tablas por cada uno de los individuos, pero también nosotros podemos entonces comparar cada uno de esos parámetros entre todos los individuos que tenemos. En este caso, pues los 4 individuos que hemos estado analizando, que son los individuos que son infectados y otros no infectados con Zika. ¿Qué tenemos acá? Un comando para realizar una gráfica comparativa.
para cada uno de los diferentes métricas. Y mire que es un objeto, en este caso que se llama compare group, pero ese compare group es de un tipo, es un objeto de tipo función, es decir, que es una instrucción, así como hemos utilizado comandos para ejecutar, nosotros aquí lo que vamos a definir es la instrucción que vamos a correr para las siguientes recuadros que vamos a utilizar más adelante. Y mire que él aquí comienza como, es una función que va a requerir 3 informaciones para correr y cada una de esas informaciones va a ser separada por coma. El primero va a ser los datos, digamos aquí las columnas que se van a analizar y la métrica que yo deseo analizar. Y la función se va a definir por todo lo que está entre estos corchetes, el que abre y el que cierra. Me va a estimar una prueba, un valor de P comparando cada uno de los datos. Y vamos a tener entonces lo que sería que esos datos van a ser comparados por por su comparación clínica. Es decir, la que nosotros hemos colocado por acá arriba, que no sé si se acuerdan que decíamos que si, ahí se me perdió, bueno, por aquí debe estar clínica, que si era Zika o no Zika, ¿listo? Bueno, y que nos va a definir el valor de P, y eso nos lo da en el objeto. Nos va a definir unos parámetros de la dimensión, de cómo está organizado mi figura, o sea, los bordes, por decir así, arriba, abajo, izquierda, derecha, la posición que quiero, y luego que me va a generar un gráfico que se llama el GP, el cual, mire que estamos corriendo con el programa que se llama ggplot, y va a llamar los datos, que mire que yo en esta instrucción se lo estaba aportando porque eso fue uno de los parámetros que yo le dije arriba que me aportara. El segundo está acá, que era qué columna, ¿cierto? Y empieza a generarme todos estos datos. Todo esto lo pueden leer en la carpeta que dice módulo 0. Aparecen muchos de los comandos de ggplot. Ya ustedes, yo sé que es mucho, de pronto tienen que hacerlo con tiempo, explorar cada una de estas tablitas en detenimiento, qué es lo que está haciendo cada cosa. Ya saben cómo pueden subdividir o sacar elementos para poderlos inspeccionar. O sea, ya vieron cómo es la estrategia para hacerlo, para que ustedes puedan hacerla, digamos así, el estilo de ingeniería inversa y puedan descifrar estos códigos con mayor conciencia. Listo. Y mire que aquí lo que estamos haciendo es que va a generar un gráfico estilo ggplot. Ah, bueno, perdón. Y entonces en ese gráfico, en esa carpeta van a encontrar una parte que les va a decir graficar con ggplot. Y les va a explicar en qué consiste cada uno de estos comanditos. Entonces ustedes simplemente tienen que relacionar. Bueno, entonces vamos a tener un gráfico de boxplot, o sea, de bigotes, cajas y bigotes. Vamos a tener entonces el tipo de tema, que cómo se va a llamar el eje Y, cómo van a llamarse entonces alguna serie de parámetros, el tamaño de la letra, todas esas cosas que ustedes la pueden ajustar, el tamaño del texto, tamaño de la letra, cuánto es el tamaño del eje X, cuánto es el del texto. Ustedes pueden cuadrar esto como gusten. Y al final, simplemente que después de correr este comando, pues me va a recuperar o me va a salir un gráfico que se llama GP, que era todo lo que hemos definido hasta este punto. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo corren, ya. Él les dice 0, pero no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que hicimos fue definir el programa que vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a correr esto para el primer conjunto de datos. Vamos a definir las métricas. Aquí simplemente vamos a empezar a juntar esos datos. Mire, aquí vamos a hacer do call. Lo que hace es unir data frames que anteriormente lo teníamos como unas listas. Miren, antes de ver el gráfico, vamos para que miren. Entonces, si ustedes miran este comando, ¿cierto? Y miramos el do call de toda esta vaina, todo esto, perdón. Todo esto se me movió todo lo extraño, listo. Y yo miro esto, miren, yo tenía unos datos y mire que si yo le digo do call, ya en vez de generármelo como si fueran listas así separadas, él ya me los pone como si fuera un solo data frame. Porque así lo necesito que sea una sola tabla compacta para que él me haga el análisis. Luego yo quiero que él mire que me coloque
una columna adicional aquí al ladito que se llame clinic, en el cual me va a decir que este primero va a ser no Zika, Zika, no Zika, Zika, y luego que me lo muestre, yo corro todo esto, incluso vamos a correrlo aquí para que lo vean. Mira, ¿ven? Lo que les dije, ahí lo que vamos a hacer. Y luego quiero que esto me genere ese gráfico y mire que esta es la función que hemos definido en este punto, que se llama compare groups. Y luego corremos este comando. Y mire que lo que vamos a hacer es tener ese gráfico en el cual está comparando esos dos estimados. Fracción de TC de RITs que estamos teniendo. Luego podemos hacerlo también para TCR únicos y clonotipos por kilo RITs. Y podemos tener entonces los dos gráficos por separado, que serían este y este. Y luego vamos a tener este par que va a ser entonces número de clonotipos únicos y clonotipos por kilo par de base. De entrada aquí ya podemos ver que lo que nos está indicando es que Zika estaba teniendo, bueno, ahí no solo una tendencia, ¿no? Pero sí por lo menos que está teniendo más clonotipos comparados con los de no Zika de tipos de linfocitos para T. Clonalidad, vamos a ver, hay una poca dispersión en términos para los de Zika, pero para los no Zika en algunos tienen mucha y en otras no tanto. Y este ya sabemos quién es el que sí tiene esto, que es ese individuo 13, que por algún motivo tiene una alta cantidad de un solo tipo de clonotipos que se expandió, ¿no? Entonces, por ejemplo, es interesante en ese caso, si uno dice, bueno, es tanto, es el que más presenta diferencias, ¿qué será ese clonotipo? Podríamos centrarnos a mirar e inspeccionar ese tipo de ese clonotipo en mayor detalle, ¿no? Entonces ahí ya uno va perfilando candidatos que puedan ser interesantes, pero entonces habría que, ya vemos la tendencia, vemos la necesidad, pero ahorita posteriormente en otras guías vamos a tener que, o en pasos más adelante, identificar cuál es para poder pues mirar en mayor detalle. Bueno, generamos una lista por acá para ver gráficos de subtipo, que es otra forma, o digamos, para poder ver cuántos fueron, en este caso, cuántos fueron de la cadena alfa, cuántos fueron cadena beta, delta o gamma para los diferentes receptores de TCR. En este caso lo que estamos haciendo es nuevamente generar una lista, vamos a asignar y vamos a utilizar esa información de la columna que ya saben que era la que tenía esa información que la columna C, para poder entonces asignarlo en un cosito que se llama como cronotipos tipo A, cronotipos tipo B, y así sucesivamente. Entonces, mira, aquí lo que vamos a tener es la abundancia relativa de cada uno de esos diferentes cronotipos. Los que no pudieron ser identificados, tenían ambigüedades, pues fueron clasificados como puntico. Y podemos entonces realizar el gráfico en donde podemos ver cómo se distribuyen. Los rojos, en este caso, van a ser los que no pudieron ser clasificados. Este es el número de clonotipos de los que correspondían, ¿cierto? Cada una de las cadenas. Aquí tenemos gamas, que son los más bajitos, y los delta, que vemos que están en color azul. Vemos que en general pues son menos frecuentes, y los que vamos a tener mayor frecuencia pues sí son los alfa y las beta cadenas, que en general pues esperábamos que fueran los más abundantes. Siguiendo lo que decía Andrés Sea, mire que, profe Andrés Sea, que podríamos tener aquí un sesgo, o sea, si uno tenía más alto o más bajo, pues bueno, ahí como comparamos, ahí es un poco como difícil. Lo que podemos hacer es simplemente generar una, utilizar en vez de la abundancia absoluta, utilizar la relativa, y ahí ya podríamos estar comparando cómo se estaban comportando entonces los datos. Y podemos entonces ya unir estos dos gráficos, si ustedes quieren, ya saben la estructura, si ustedes llaman un objeto que es un gráfico, en este caso este absoluto, y acá el relativo, ¿cierto? Y lo juntan con el más, pues van a tener entonces el gráfico fusionado. Bueno, y ya para terminar esta parte de la guía, podemos unir todos los gráficos en uno solo y podemos exportarlo para poderlo ver, en donde podemos ver todos los diferentes estadísticos en un mismo gráfico, pues si queremos para que sea más fácil de representar o para publicación, lo que deseen. ¿Listo? Entonces ahí nos va a quedar, ya los queremos guardado.
Y finalmente, otro análisis bastante interesante que podemos hablar con el TCR va a ser ese análisis de la arquitectura del TCR, que es una forma para sacar también mucha información un poco más gráfica. Digamos, habría que interpretar un poco las redes que nos salga. Este se puede observar que hay varios grupos de receptores similares que puede suponer que tiene una misma especificidad de epítopo. Es decir, que a partir de las mismas distancias por pares podemos crear entonces esos grupos de receptores que probablemente van a tener esa misma afinidad. Es decir, similitud por posición espacial que vamos a observar. ¿Qué vamos a hacer? Mira, utilizamos el doCall para llamar ese data frame de ¿qué? De el conjunto de TCR. Y luego, debido a que el paquete que vamos a utilizar que se llama Nair, no sé, vamos a necesitar que nuestras columnas se llamen de otra forma porque así es como las reconoce el programa. Entonces vamos a pasar a renombrar nuestras muestricas y vamos a colocarle, mire que aquí lo que vamos a hacer, vamos a tomar este data frame que era todos los del TCR y vamos a tomar solo estas columnas y lo vamos a asignar a un objeto que se llama CDR3 TCRO y de ese vamos entonces, aparte de eso, vamos a coger y vamos a renombrar, por ejemplo, CloneSet va a ser el que anteriormente se llamaba CDR3NR, el frequency va a se llamar ahorita como clone frequency, counts va a se llamar clone counts, sample como sample, sample ID y C como cadena. Y lo vamos entonces a llamar y lo vamos a asignar a ese objeto. Si lo miramos, mire que va a quedar en esta estructura de las primeras 6 líneas. Y ahí ya podemos entonces generar un gráfico donde va a representar esos clonotipos. ¿El qué va a hacer? Ahí vemos unos punticos. Lo que va a hacer es sacar todo lo que tenga una abundancia de 1 y solo va a permitir los que tengan una vinculación de al menos de un vecino, por decirlo así. Entonces aquí, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, aquí tienen 5, ta, ta, ta. Y los vincula por su similitud con estas vértices o estas líneas de color gris que van a indicar que posiblemente hagan parte, a pesar de ser diferentes conotipos, tienen una similitud grande en su secuencia que posiblemente indiquen que reconocen el mismo, entonces presentan el mismo proyectito que están reconociendo en ese caso, ¿cierto? Que es lo que decíamos que están teniendo esa misma especificidad. Ahora, ahí cada punto es solo uno, no hay, digamos, diferencias. Tenemos pocos porque vimos que en general no había muchos de ellos, pero ya veremos que para el BCR es un poco más copioso. Aquí de todas maneras es un poco difícil decir, bueno, estos están relacionados, este podría ser interesante, los otros así. Hay algunas formas de representarlo en que incluso ponen los puntos individuales, que serían como los cronotipos extraños o raros, también como una forma de ver cuántos se estaban repartiendo y cómo era la dominancia de esto sobre el total que se están presentando. Pero de todas maneras termina siendo un poco difícil de visualizar, pero ustedes también pueden generarlo de esa misma forma. Bueno, si yo le coloco a esto y le enriquezco, yo le digo, quiero que me agregue en ese gráfico, me diera a ese plot que yo le llamé inicialmente como net, quiero que me le agregue a eso la información de los nodos por la identificación de la muestra y que aparte de eso, quiero que me agregue el tamaño de esos nodos como el conteo de los clones. Y grafíquenlo. Mire, aquí ya me va aportando más información. Aquí lo que me está diciendo es que tenemos algunos que son más abundantes, que son las bolitas más grandes, ¿cierto? Que están relacionadas entre ellos y que algunos de ellos se están encontrando compartidos o que tienen mucha similitud entre muestras, mientras que otros de pronto son de formas, digamos, individuales, ¿cierto? Como serían estos, de algunas. Por ejemplo, esta tiene bastantes, pero solo está presentando el individuo 13. Y acuérdense que ese individuo 13 tenía una peculiaridad, era de que él tenía disparado mucha frecuencia de los mismos cronotipos. Entonces es interesante verlo. Y otros, por ejemplo, como este, que se está presentando en todos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces ahí, ya dependiendo la, eh, de la, de la, de la necesidad, pues van a interpretar si se requiere
más o menos información. Es decir, por ejemplo, si estos están presentados, todos lo están presentando, quiere decir de que posiblemente sean epítopos que, o que están reconociendo, o que sean repertorios que reconocen epítopos de algunas infecciones bastante comunes, no sé, como un citomegalovirus o infecciones comunes, influenza, no sé, ¿cierto? Mientras que deberían presentarse a los que son del tipo de infección que son compartidos, por ejemplo, en este caso que era Zika, deberían presentarse algunos receptores que idealmente coincidieran. Entonces ahí ya es como la exploración que nosotros quisiéramos realizar. También podemos entonces graficar esto si quisiéramos decir, bueno, pero yo quiero es que me lo grafique por tipo de cadena, cuáles están reconociendo, cuáles eran cadenas B, D, ¿cierto? Por ejemplo, miren que todos estos de aquí eran de las cadenas beta y que se presentaban en todos los individuos, ¿no? Y este no era determinado, que fue, no tenemos mucha información, mientras que los otros eran de gamas. Vamos aquí y por aquí tenemos uno de alfa, perdón, que tenemos y este era de, sí, solo se, ¿listo? Y podemos grabar este gráfico, ustedes lo van a encontrar entonces en su carpetica, luego lo pueden explorar y nuevamente grabar sus resultados. Acuérdense que simplemente ejecutando este para grabar, este es para cargar, entonces no es necesario que le ejecute. ¿Listo? Entonces, ese es más o menos todos los análisis que ustedes pueden explorar. Ustedes pueden ampliarlo nuevamente buscando nuevas guías, pueden modificar para que entonces expandan las ideas respecto a análisis de repertorio para el TCR. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan dudas, preguntas. Listo. Listo, perfecto. Entonces ya voy a compartir.